Gracias. Rico. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos. Bueno, y Marta decía de trabajar para calidad de vida de las personas, ¿no? Y algo que los que estamos en el agro hacemos desde todos los días. Si pensamos en cuáles son las grandes demandas globales para la agricultura, las exigencias es que produzcamos cada vez más cantidad y calidad, que lo hagamos teniendo cuidado de los recursos naturales, o sea, disminuyendo nuestra huella ambiental, usando menos energías de origen fósil y más bioenergías y energías renovables, y que tengamos resiliencia y adaptación al cambio climático. Mucha exigencia, pero algo que para nosotros en Argentina y en la región no es un problema, porque es un modelo disruptivo que arrancó hace más de 30 años, poniéndole fin a una agricultura de deterioro para empezar a transitar una agricultura y sistemas de producción, de recuperación, de mantenimiento y de mejora continua. Y eso nos exigió trabajar en grupos de inteligencia colaborativa en forma permanente, mucho de aciertos y errores también, de aprender permanentemente, de compartir fundamentalmente los errores para no volverlos a, gracias Lucho, y no volverlos a cometer. Y es un proceso de mejora continua, no es un sistema con recetas acabadas. Y entonces en este proceso de mejora continua fuimos también evolucionando en distintos modelos organizacionales para acompañar esta revolución. Y entonces cuando nos invitaron a participar en este panel, sobre todo a mí para moderar a los dos Nicos y a Hernán, pensaba cómo fuimos cambiando, porque cuando toda esta revolución arrancó, era como que estaban muy definidos los actores y no éramos tantos. Y sin embargo, empezaron a crecer la necesidad y la demanda y la generación de nuevos actores. Y entonces me encantaría preguntarles, como de largada, cómo vivieron esa evolución y cómo llegan hoy grandes compañías a insertarse en la horizontalidad de incorporar startups o otros actores estratégicos que enriquezcan lo que cada uno de sus compañías y ustedes proponen para toda esta demanda que tenemos. Así que, Nico, ¿querés arrancar vos? Bueno, cómo no. Creo que ahí se escucha bien. Ante todo, un privilegio formar parte de este panel. Pilu, gracias por la introducción y bueno, un lujo poder estar acá junto a la gente de NextTP. Nos formamos parte, ¿no? Pensar que hoy hablamos mucho de ecosistema, emprendedores, corporaciones, los distintos actores. Bueno, el ecosistema es esto, ¿no? Lo estamos viviendo acá. Yo creo que llegamos por convicción y necesidad. Las empresas, ¿no? Y ahí quiero empezar a distinguir algunas cosas. O sea, tenemos mucho adelante esto de ellos y nosotros, ¿no? Incluso acá es una cuestión semántica, capaz menor, pero las corporaciones, ellos, nosotros, los emprendedores, y me parece que tiene que haber una interacción mucho más sana. En definitiva, el emprendedor encuentra, al menos en los casos que nosotros creemos, encuentra en la corporación a otro emprendedor y la corporación entiende que en definitiva enfrente tiene una empresa que también necesita ser rentable y sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, empiezan a romperse ciertos paradigmas. Y de nuevo, hoy hablábamos de que generalmente en Latinoamérica y en el caso particular de Argentina, bueno, digamos, la coyuntura siempre nos afecta. Nosotros llegamos acá por esa cuestión, justamente, ¿no? Decir, bueno, tenemos un problema, tenemos que resolverlo. Y después la otra variable es, bueno, en esa convicción entendemos que hay una diferencia que otra cuestión que me gustaría empezar a romper o a trabajar y discutir acá con el panel es la digitalización versus el pensar digital, ¿no? O sea, digitalizar, bueno, sí, llevamos del papel, llevamos al Excel, del Excel lo llevamos a una app y así digitalizamos, ¿no? Me parece que el pensar digital que nos lleva a poner el foco en el cliente, hoy lo veíamos en la primera presentación de Susana, en el medio, el productor, que es el relevante, digamos. Estamos en un país donde cuando hablas con, les voy a decir lo que pasa en la corporación, cuando hablas con alguien de Estados Unidos, entienden que este país es relevante para esta dinámica, ¿no?
Y qué bueno que ser argentino y que seamos relevantes para el mundo, primero. Y segundo, o sea, que nos conozcan y que nos escuchen y digan, bueno, qué buena la inteligencia colectiva que se da, de que podemos aprender también. En ese camino, bueno, nosotros hemos, en Corteva, AgriScience, que es la división agrícola de Dow DuPont, hemos empezado a jugar ese partido, ¿no? Donde empiezan a confundirse un poco esos límites, ¿no? Bien, bueno, buenas tardes. Para agregar acá un poco a lo que decía Nicolás, si miramos los últimos 50 años, ¿qué fue lo que fue haciendo, incrementando el rendimiento, la productividad en el campo? Al principio fue mucho lo que aportó la práctica de labranzas, la química, la biotecnología, la siembra directa, pero cuando miramos para adelante, vemos que lo digital va a ser el driver principal en lo que es el aporte de incremento de rendimiento en la productividad de los cultivos y obviamente para el productor, que es nuestro cliente. Entonces las compañías como las nuestras, bueno, se preguntan, ¿en qué negocio estamos nosotros? ¿No? ¿En el negocio de los agroquímicos, de las semillas, o estamos en el negocio de hacer que las plantas expresen su máximo potencial, hacer que el productor pueda tener una mejor productividad? Y bueno, ahí se dan cuenta que tenemos que saber de digital, y es difícil porque son compañías que son muy exitosas en su territorio, en su expertise, y de pronto dicen, bueno, de alguna manera nos tenemos que empezar a reconvertir, tenemos que empezar a aprender de esto, y yendo un poco más allá en lo que es la estrategia del negocio, y nosotros tenemos que salir a vender esto ahora. Ya no tenemos que vender, tiene que ser un complemento para nuestra oferta de productos. En Syngenta se fue dando ese recorrido en los últimos años en varios niveles, tanto en lo local, donde cada país trataba con su propia iniciativa, y ahí coincido con Nico, estar en Argentina en esta industria es espectacular. No le pasa a otro, por ahí que yo siempre pienso a alguien que está en consumo masivo, que por ahí representa un poquito del mundo de una corporación, y en nosotros tenemos la suerte de que nuestros negocios sean bien arriba en los rankings de lo que representan para estas corporaciones. Entonces, el impulso que pueden tener este tipo de territorios como el nuestro en lo que puede decidir una compañía es importante. Y bueno, y decía que se empezaba a dar como a distintos niveles. Por un lado, la corporación global empezaba a pensar, bueno, hay que hacer algo, armemos una estrategia, un equipo, y los territorios decían, bueno, empecemos a experimentar hasta que esta gente venga con algo más claro, empecemos a trabajar en forma local, con partners, con los que estén disponibles haciendo cosas interesantes acá para ver qué resultados tenemos. Bueno, en el caso de Syngenta lo que ha pasado es que se ha montado sobre una idea de, bueno, nosotros queremos que todo lo digital sea un enabler para que nuestros productos lleguen mejor al productor, y con eso tenemos distintas líneas, como pueden ser lo que se llama el Farm Management System, el sistema que le ayuda a gestionar al productor, y otras herramientas más de Digital Ag que le ayudan a tener mejor información para mejorar el rendimiento, y toda la parte también de manejo de riesgo, como pueden ser las coberturas para sequía o inundación. Y eso se hizo con capacidades internas y también con adquisiciones, como el caso de FarmShots o de Strider, que tenemos después en la agenda. Vienen ellos también a contar un poco su historia desde el otro lado, así que está bueno eso. Y bueno, y la verdad que es un camino que dentro de lo que es la estructura todavía es nuevo, y estamos viendo qué lugar va a terminar ocupando, pero sin duda es algo que cada vez se le pone más foco. Bueno, ¿cómo llegamos? ¿Funciona esto? Sí, yo no me doy cuenta, sí. ¿Cómo llegamos? Es una pregunta un poco difícil de responder, ¿no? Uno mira para atrás y cómo llegamos hasta acá. La verdad que es la historia de huevo de la gallina. Claramente, lo que sí es claro que estamos en el medio de una revolución tecnológica del agro, que en algunos años alguien va a mirar para atrás y va a escribir sobre esto. Y así como la revolución industrial no hubiese existido si no se hubiese desarrollado la mecánica o el uso de nuevos materiales, o la propia revolución verde no hubiese existido sin el desarrollo de la genética de trigo o la síntesis química de fertilizantes. Me parece que por eso digo hay huevo y gallina ahí, pero esta tiene que ver con que se desarrolló este ecosistema de innovación. Y dentro del ecosistema de innovación, obviamente nosotros sentimos que somos partes e identificamos
un montón de actores que están jugando este partido de innovación. Y me parece que un poco por ese lado eso nos impulsa a de algún modo no tapar el sol con las manos, como nombraban en la presentación anterior, donde vos decís, bueno, mirás 10 años para adelante, ¿qué va a pasar con la industria de protección de cultivos? Y encontrás emprendedores que están desarrollando tecnologías que, no digo que van a sacar del mercado tecnologías actuales, pero sí que van a desafiar la posición o la eficiencia de las tecnologías actuales. Y nos encontramos todos dentro del mismo ecosistema. Entonces, creo que llegamos porque el ecosistema se fue desarrollando y nos puso hoy en este momento en el medio de esta red de desarrollo e innovación, de la cual obviamente queremos ser parte. Buenísimo. Y Nico, te pregunto en esto que ustedes están compartiendo y de cómo se están abriendo, a lo mejor cómo llegaron no es lo mejor, sino es este ayornamiento a esta revolución que también decía Hernán, en la que estamos viviendo. ¿Cómo se hace para desde una compañía multinacional abrirse a esa atomización que implica la cantidad de posibilidades de evaluar startups y de generar alianzas estratégicas sin fagocitarlas tampoco, ¿no? Para que no pierdan su propia identidad y la esencia para las que están pujando para desarrollarse? Lindo desafío porque conocen la frase de fuego amigo, ¿no? Mientras esta conversación pasa, seguramente estamos pendientes también de cómo está cerrando el cuarto, ¿no? O sea, el trimestre a trimestre sigue siendo relevante. Entonces hay que luchar. En definitiva, hay una billetera limitada con la que hay que acudir por esos recursos. Hoy tengo la suerte de que me acompaña acá el equipo de Corteva, es un equipo multidisciplinario, variado, no solamente incluye al equipo comercial, y la única forma es poniendo más tiempo de uno. Es tomándose tiempo con productores, chicos, grandes, o sea, no existen ya distinciones chicos, grandes, medianos, pero teniendo tiempo para discutir, como nos ha pasado con productores que veo en esta sala o que tenemos que juntarnos. No es sencillo, implica cantidad de horas, implica mucho esfuerzo, implica establecer, o sea, romper paradigmas, implica ganar espacio en las agendas, e implica que también y ahí me pongo del ellos y nosotros, desde el lado emprendedor no tengan miedo a tener esta conversación, digamos. Capaz que el martes que viene tenemos una Webex, un Zoom, una call, una reunión con Pato de Pago Rural. Y es parte del equipo. Y Pato sabe que puede hablar conmigo de la misma manera que puede hablar con cualquiera de las otras que está aquí, o la gente de C4, cualquiera de las 5 que están. O ayer invitar a un evento muy importante que hicimos y darle ese potencial a una de las empresas finalistas hoy para mostrarse. Y aprender esa versatilidad de alguien que estaba pichando hoy, por ejemplo, estuvo 24 horas ayer viajando a las 4 de la mañana, volviendo a la 1 de la noche a su casa y dando un pitch hoy. Entonces, esa flexibilidad la tenemos que entender, es clave y me gusta empiezan a romperse el tema de equipo, la definición de equipo, y son más células multidisciplinarias, ¿no? Donde circunstancialmente alguien que vos no tenías en radar, como mirá, es comercial, sabe digital, bueno, puede darte una mano y colaborar en ese equipo. Buenísimo. Hernán, me llama la atención cómo alguien del ámbito académico puede dar el paso a insertarse a una compañía, al ámbito I+D, por supuesto, de una compañía, y cómo estar en ese vínculo entre lo que es tu expertise, lo que la compañía requiere de vos, este ecosistema de emprendedores que se pueden captar pensando en la mejora de todos. ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Cómo lo plasmás? ¿Qué nos puedes contar de eso como ejemplo, como para entender un poquito más? Bueno, yo para aclarar tengo 10 años de experiencia en la universidad antes de BAF y ya hace 11 que estoy en BAF, siempre transitando por áreas de investigación y desarrollo acá y fuera del país. Y en defensa de BAF tengo que decir que fue una práctica, continúa siendo una práctica muy común de BAF desde sus inicios. BAF es una empresa que tiene 152 años y se creó con el concepto de co-creación en aquel tiempo con universidades solamente.
Y después se fue abriendo hacia otro tipo de instituciones, como puede ser en Argentina CREA, Presido, este tipo de instituciones de investigación y desarrollo, que le han dado buenos frutos por ahí, algunos muy potentes, como un premio Nobel en el año 1930 en química, en conjunto, compartido entre un investigador de BAF y un investigador de una universidad, y otros no tan pomposos, pero muy importantes, como un desarrollo de genética de arroz en Argentina en conjunto con el INTA, que el año pasado cerró $12 millones de regalía para el INTA. Entonces, la verdad es que en estos 150 años la trayectoria de BAF ha sido un poco así, ha sido siempre con este modelo de co-creación, y que los fundadores de la compañía lo pensaron como un modelo, entendiendo que puertas adentro hay mucho por hacer, pero no se limita la investigación y el desarrollo solamente puertas adentro. Y en esta época, todo esto ha evolucionado a este modelo que yo comentaba antes del ecosistema de innovación. Y entonces, dentro de este ecosistema de innovación aparecieron otros actores, como son los emprendedores, y puntualmente respecto del tema de cómo interactuamos con emprendedores, hace algunos años empezamos a tratar de entender cómo era esto del ecosistema de innovación y los emprendedores en sí, y los dolores que ellos van pasando desde, ustedes saben todos mejor que yo, desde que tienen una idea hasta que convierten eso en una solución o dentro de una compañía que va a darle una solución a un productor agropecuario. Y por eso lanzamos hace 2 años AgroStart, que es un proceso de aceleración que los acompaña de algún modo en esto y trata de ayudarlos desde investigación y desarrollo, que es particularmente mi función, pero también en cuestiones de marketing, acceso al mercado, finanzas y demás, para hacer un poco menos doloroso ese proceso de conversión de una idea en un producto, una solución puesta dentro en la mano, de un agricultor. Así que un poco mi cabeza funciona de los dos lados, por esos 10 años que tengo de estar desde el otro lado, y trato en esta interacción con los emprendedores de utilizar un poco de la empatía, ¿no? De tratar de ponerme en el lugar de ellos y entender lo que les está pasando cuando ven, como él decía, a los otros, cuando ves a los otros, a la corporación, que cuando estás de afuera la ves muy grande, pero cuando en realidad abrís la puerta y empezás a interactuar con las personas, somos iguales y somos todos partes del mismo grupo de innovación. Gracias, muy bueno. Nico, me gustaba la idea de que nos cuentes, creo que todos conocemos a Solapa 4S4, o sea, en mi caso la vi remar desde el primer momento, y un poco contar cómo es ese encuentro entre una compañía como Syngenta con un productazo como S4, pero con un remo importante también. ¿Cómo es esa simbiosis y cómo lo manejaron, cómo se proyecta, qué implica para los usuarios? Bueno, nosotros trabajamos con S4 desde hacía bastante, desde el inicio. Lo que pasa que al principio, diría hace 5 o 6 años, ellos eran como un proveedor cool que teníamos. Nosotros, por ejemplo, queríamos probar el resultado de una tecnología nuestra y ellos nos hacían algún trabajo con tecnología de Digital Agronomy y podían, con sus análisis, ayudar a demostrar que la tecnología de Syngenta, alguna línea de producto en particular, aportaba rendimiento al productor. Entonces, ese modelo transaccional era bueno, era fácil, era seguro y funcionaba. Lo que pasó un día es que, hablando ahí con Santiago González Benzano, él me dice, mira, ahora nosotros tenemos otra cosa. Nosotros podemos ahora, a través de nuestra tecnología, de un índice que creamos, nosotros podemos predecir el nivel de sequía que puede haber en una determinada localidad de Argentina, y a partir de ahí podemos armar un producto que pueda funcionar como una cobertura para que el productor no sufra más el riesgo de sequía. Entonces, para mí, que estaba ahí un poco más cerca de la frontera entre Syngenta y S4, fue algo instantáneo. Yo le dije, bueno, perfecto, vamos a empezar a vender semillas y protección de cultivos cuyo precio varíe en función al nivel de agua que el productor va a tener en la campaña. Entonces, si la campaña se da mala y hay sequía, el precio de nuestros productos va a bajar,
y si en el año hay una situación de lluvia normal, el precio va a quedar estable y el productor va a tener un buen rendimiento y esa barrera que puede ser el uso de adopción de alta tecnología va a bajar. El productor va a sentirse más motivado a querer adoptar productos de alta tecnología porque ya tiene un problema menos, un riesgo menos del cual preocuparse, que es lo climático. Te digo, fue algo, para nosotros fue como instantáneo. Después, solamente lo que me quedaba a mí era convencer a las 700 personas que trabajan en Syngenta de que íbamos a incorporar una solución de Digital Ag que se parece a un seguro a una empresa que vende productos. O sea, es un servicio adentro de los productos y encima algo que se parece a un seguro y no es un seguro. Y listo. Entonces, eso fue la parte, ¿no? Empezamos ¿con quién empezamos? Con los vendedores, empezamos con los clientes si les va a interesar, con los vendedores que son los que van a poner la cara, o con el directorio que son los que tienen que decir, ok, lo hacemos. O sea, fue todo un proceso que en 4 años nos hizo aprender mucho ese camino de la innovación, pero siempre con la certeza o con la convicción, te diría, de que esto era realmente valor para el cliente y con esa convicción fuimos sorteando las barreras de todo tipo que pueden ir pasando en este tipo de procesos, que a pesar de, como dicen los chicos, somos de carne y hueso, las empresas grandes tienen sus procesos, tienen sus miedos, tienen su prestigio, tienen su reputación. Por ejemplo, ¿y qué pasa si no funciona? ¿Y qué pasa si no gatilla? ¿Y qué pasa si no paga? ¿Y quién está detrás de esto? ¿Y quién pone la plata? ¿Tiene costo para nosotros? ¿No tiene costo para nosotros? ¿Lo vamos a cobrar al cliente? O sea, ¿vamos a vender un seguro arriba de nuestro producto? O sea, el vendedor ahora tiene que invertir tiempo y conocimiento, además de explicar cómo funciona un fungicida, también explicar cómo funciona una cobertura que tiene un índice, que trabaja con índice verde y entonces tiene que ser experto en índice verde. Porque no puede estar Santiago González Benzano en cada productor de Argentina atrás, ¿no? Para decir, yo te voy a explicar la parte que viene con lo de la cobertura, lo explico yo. No, eso lleva, ¿no? Bueno, pasamos por todo tipo de experiencias. Por ejemplo, cobrar un premium price, no cobrarlo, dejarlo como un programa de marketing que si accedías a una compra podías tenerlo como un beneficio. Varias de las cosas que aprendí es que en un momento estaba yo solo en esto, ¿no? Y después ya empecé a como tener algún grupo de acompañantes, ¿no? De adeptos que decían, esto está buenísimo. Entonces, ese grupo es muy importante, casi más importante que el que inicia, porque son esos que después, los demás, los que creen que esto no sirve para nada o que es una cosa que nos saca de foco o que es algo que no agrega valor o que me complica la vida, cuando ese grupo de los más escépticos ven que hay otros que ya sí creen, empiezan como a pensar como que el primero no estaba tan loco, ¿no? Y eso fue algo que fue haciéndose de a poco y cuando los vendedores me empezaron a decir, el cliente le gustó y le decía, bueno, habla con otro y otro vendedor. Y lo último que te puedo decir es, hay una cuota también de azar o de fortuna que tiene que haber, ¿no? Yo estuve 3 años trabajando como muy directamente en el programa. Algo interesante, ese no era mi trabajo. Yo trabajaba de otra cosa. Yo lo vi y dije, esto lo tenemos que hacer. No puede ser que no lo podamos hacer. Entonces también era como un esfuerzo mantener mi agenda y poder hacerlo. Y al principio mis jefes no les encantó, no es que le voló la cabeza. Me dijeron, bueno, ok, probá. O sea, yo les agradezco que no me lo impidieron, digamos, ¿no? Sería así la frase. Yo les agradezco que no me lo prohibieron hacer, pero tampoco puedo decir que me dijeron, dale, que te damos todos los recursos. No, fue, bueno, jugar, o sea, ponerle el cuerpo y fíjate que se puede lograr. Entonces, después de 3 años que lo hice, yo después ya pasé a hacer otra cosa y lo siguieron otras personas, que eso ya fue una primera gran satisfacción. O sea, el programa siguió más allá de mí, ¿no? Eso fue una cosa importante. Y lo segundo fue que este año, o sea, si bien lamentablemente para todo el agro una sequía tremenda, el programa funcionó. Entonces, después de 3 años que cuando estaba yo no pasaba nada porque había poca sequía y los reintegros eran bajos, lo cual no nos permitía tener como una gran historia para contar. Este año, increíblemente, nosotros tenemos 2.000 productores de Argentina que están recibiendo o recibieron 150 millones de pesos por la sequía, por haber comprado productos Syngenta dentro de este programa. Es un número que yo ni me lo creo ya. 2.000 productores, 150 millones de pesos. Y lo que eso genera, que ahora el vendedor va ancho, le dice, porque viste el año pasado lo que pasó. Antes mi mejor historia era que en el 2009 hubo una sequía y que si hubiera existido, yo le hacía como una hipótesis de lo que te hubiera
pagado. Pero claro, y si no me paga, hasta el distribuidor con miedo de decir, yo le ofrezco al productor y después estos no me pagan, lo de Syngenta, y el productor me mata. No le vendo nunca más nada, me arruina mi negocio. Entonces, claro, ahora hubo un evento que mostró que el programa tenía su sentido y para qué estaba pensado. Y ya ahora hay historias para contar, hay gente que la hemos llamado, hay gente que no nos quiso dar el CBU porque todavía sigue creyendo que no es verdad. Y otras que han cobrado $20.000, $30.000 por reintegros. Y claro, ahora esto yo pienso que no para porque digamos, ya ahora hay un resultado, un reason to believe que te dice, bueno, esto funcionó, pero sobre todo en el fondo que estaba la convicción de saber que esto iba a agregar valor al cliente final. Para construir sobre lo que dice Nico acá, me parece que lo que está en el trasfondo y que nos pasa y que podemos contar 1000 ejemplos es... hay como una diferencia conceptual también, o sea, es como que, viste, los puntos relevantes es creatividad e innovación, y la diferencia está en la implementación. Esas son las formas que... esa es la línea de pensamiento tradicional. Bueno, buenísimo, hay que implementar, ¿no? Porque también tienen que lograr hacerlo. A ver, tener el producto mínimo viable es implementar, ahí está la innovación. Me parece lo rescatable de que en distintos estadios y distintas formas se están pasando en las compañías en general. Muy bueno, y bueno, con los desafíos que tenemos y que planteábamos y que no solo nos demanda Argentina y la región, sino el mundo, también con este foco o la sustentabilidad como faro que decía Marta, nosotros también, para nosotros, producción, resultado económico, cuidado del ambiente y desarrollo social son condiciones fundamentales para toda nuestra actividad. Agregarle la famosa intensificación sustentable, que esto lejos estamos de pensar si en 20 años vamos a usar fitosanitarios o no, porque hoy la tecnología y el avance científico se renueva en menos de 2 años, y ni hablar si le sumamos a todo este tremendo ecosistema vertiginoso de AgTech. Entonces, estamos cada día planificando, por un lado, a largo plazo para esa sustentabilidad y por otro lado, a corto plazo para hacerlo suficientemente flexibles para poder hacer los cambios necesarios. Y bueno, y también lo escuchábamos a Matías, ¿no? Con su comida artificial y ese enorme desafío. A ver, ahí, por ejemplo, algo que me disparó. Nosotros en Corteva tenemos, uno de nuestros comportamientos es pensar en el consumidor. Bueno, o sea, estamos en la industria de alimentos, ¿no? Pensar en el consumidor, ok. Y entonces tenemos que estar hablando con Matías, o sea, tenemos que aprender de Matías, que inició Notco. Y no se dan esas conversaciones. O sea, yo a Matías lo conocí acá, me voló la cabeza. Como a la mayoría, ¿no? Como los emprendedores, digamos, que vienen y presentan sus ideas, que las construyen desde cero, con mucha velocidad y mucha flexibilidad. Hoy Marta le preguntaban cuando estaban haciendo el pitch, y en línea con tu pregunta, ¿cómo te ves en 3 años, en 5 años, en 10 años? Y yo creo que, digamos, si voy a los planes que circunstancialmente me toca trabajar para ver cómo nuestras compañías van a estar en 10 años, y tienen que ver mucho más con los modelos que nos hicieron exitosos en el presente que con los modelos que van o los paradigmas que se van a romper en el futuro. Es decir, podemos explicar cómo llegamos hasta acá, pero, digamos, es la explicación que tenemos que dar para los próximos 10, 15, no sé, 5 años. Yo por lo menos no me siento en condiciones de responderlo, ¿no? Sí, a mí me parece que el desafío es claro, no sabemos dónde vamos a estar en 10 años, y el modo en que las empresas deberíamos pararnos frente a ese desafío es el mismo modo en el que los profesionales, las personas, digamos, tenemos que pararnos frente a ese desafío. El rol del ingeniero agrónomo en sí está siendo desafiado respecto físicamente, de sus tareas, de su lugar físico en el campo. Va a ser físico en el campo de acá a 10 años, bueno, no lo sabemos, y todo eso está siendo realmente desafiado. Creo que el cómo lo hacemos, las tecnologías nos van a ayudar y los datos nos van a ayudar a entender cómo hacemos agricultura. Lo que vamos a tener que seguir preguntándonos es cuál es el propósito, para qué lo vamos a hacer, y ese lugar que todos los actores de la cadena estamos tomando en el medio entre
la producción de alimentos, ya sean en laboratorio o en el campo, y los consumidores, realmente va a ser un lugar muy relevante para nuestras empresas y para nosotros como profesionales del agro. Uh-huh. La velocidad que toma esto creo que nos lleva a tener que tener la actitud de que todos tenemos que ser emprendedores, estando afuera de las corporaciones con las startups o dentro de las corporaciones. Es como que uno se tiene que ver, si estás en una empresa, quizás como un emprendedor que de alguna manera está vendiendo su tiempo a una empresa más grande. Y si estás en un proyecto propio, estás haciendo tu proyecto. Pero la mentalidad no tiene que ser muy, muy distinta. Y las empresas grandes que no tengan ese enfoque o no tengan por lo menos una gran mayoría de sus recursos con esa mentalidad, se van a ir quedando, porque no el nivel de disrupción va a ser muy rápido y ejemplos en el mundo de los negocios de empresas que las han quedado de lado porque su tecnología quedó obsoleta y ni se supieron reconvertir, hay de sobra. Con lo cual, ahí nosotros con los chicos de Strider o de Farmshots también se da como una convivencia, al principio es un poco raro, porque ellos vienen, ahora ya son como de Syngenta, ¿no? Entonces, pero no son como un empleado normal. Uno se nota eso. Van de saco, por ejemplo. No van de saco. No van de saco, no usan, hablan de otra manera, tienen otra velocidad para pasar de lo que dicen a lo que hacen. Saltean pasos que para alguien que tiene una cierta estructura de cómo funciona una empresa, y sobre todo así multinacional, generan hasta ciertos choques, incomodidades, que a veces los querés matar, pero por otro lado también los admirás. Es como una cosa, así una dualidad. Y ¿viste? Te pueden mostrar su producto en 5 segundos. Y vos qué haces esto. Y te hacen así, tuc, 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 y te muestran su app, su cosa. Y vos decís, pará, ni sacó un proyector y ya me explicó su proyecto, su negocio. Y eso es increíble. Y son compañeros a la vez y hay que entenderlos. Y ya dicen, bueno, vamos a ver a los clientes. Bueno, todavía no sé qué haces y ya vamos a ir a ver un cliente. Claro. Y hay que estar como un poco también abierto a ese juego porque es el juego que te puede ayudar a mantenerte y a seguir. Bueno, me encanta escucharlos. Me encantó también compartir previamente con ustedes las discusiones y las charlas, porque creo que se desprende algo, por lo menos para mí, súper alentador de la innovación abierta en el agro. Marta, hablabas del win-win-win y nosotros también lo perseguimos, ¿no? Y todo el tiempo nos dicen que ese win-win-win, sobre todo las organizaciones que se dedican a todo lo que tiene más que ver con lo social, que tenemos que cambiar nuestro paradigma de funcionamiento completamente y romper con esa estructura histórica de que el análisis previo es económico y después sigue un marco legal con las políticas públicas necesarias. Sobrevuela, y a veces ni siquiera sobrevuela, un marco ético para llegar al impacto en la dignidad social, en el impacto social y muy por detrás el impacto ambiental. Definitivamente ese triple win-win-win necesita que el impacto en la sociedad, el impacto en la dignidad humana, el impacto ambiental de las actividades que analizamos para ver su viabilidad esté en el primer lugar, para después tener un marco ético muy estricto por un marco legal para su funcionamiento acorde a cada lugar en particular, por supuesto con políticas públicas que lo impulsen y tiene que ser rentable para que sea viable y para que promueva más inversión, más crecimiento. Pero definitivamente lo que más me emociona es ver cómo de alguna manera las ACTES y todo este ecosistema nos mete de lleno en eso, porque nos hace tener una relación mucho más cercana y mucho más directa entre todos los actores que estamos involucrados. Así que ese triple win es mucho más alcanzable, mucho más cercano. Les agradezco muchísimo a todos por haber compartido este rato. Gracias.